Atención México. Sheinbaum pulverizó al PRI con 4 palabras. Alito Moreno fue a rogarle a Trump que castigara a México y la presidenta lo hundió riéndose. Esto es lo que los medios no te van a contar. Lo que ocurrió esta semana no es una pelea política ordinaria. No es un dirigente de oposición quejándose de una resolución electoral. Es algo que no había ocurrido en la historia moderna de este país. El presidente de uno de los partidos históricos de México, el partido que gobernó esta nación durante 71 años consecutivos, tomó un avión, cruzó la frontera y fue a pedirle al gobierno de Donald Trump que castigara a árbitros electorales mexicanos. Fue a Washington a entregar la soberanía de México y Claudia Sheinbaum lo vio venir. Lo dejó moverse y cuando llegó el momento, lo pulverizó con 4 palabras. Pero hay algo que los noticieros no te van a decir. Alejandro Moreno no fue a Washington a defenderse, fue a Washington porque ya no tiene a dónde más ir y el mecanismo legal que activó, la misma herramienta con la que Estados Unidos sanciona a dictadores, criminales de guerra y violadores de derechos humanos en regímenes autoritarios, lo dice todo sobre el estado de desesperación en el que se encuentra el viejo régimen. La pregunta que nadie en Washington está respondiendo es esta. ¿Qué hace un gobierno extranjero cuando el dirigente de un partido opositor le pide que intervenga en los asuntos electorales internos de una democracia soberana? Esa pregunta ya tiene respuesta en el análisis de Sheinbaum y es la que los medios no quieren publicar. Quédate porque la última pieza lo cambia todo. Para entender la magnitud de lo que acaba de ocurrir, hay que retroceder. No años, décadas. El Partido Revolucionario Institucional gobernó México desde 1929 hasta el año 2000, 71 años ininterrumpidos. Durante ese tiempo, construyó un sistema político que no dependía del voto popular para sobrevivir, dependía de algo más confiable, dependía del control de los sindicatos, control de los medios, control de los recursos del Estado. Y cuando ese control no era suficiente, dependía de algo más, de los poderes externos que toleraban o aplaudían la estabilidad priista a cambio de sumisión económica. El PRI nunca creyó en el pueblo de México, creyó en los mecanismos, creyó en las élites, creyó en Washington y entonces llegó el dato que lo cambió todo. En el año 2000, el PRI perdió la presidencia por primera vez en 7 décadas. Y en lugar de reinventarse como una oposición que buscara reconquistar la confianza de los mexicanos, hizo lo que siempre hizo. Buscó mecanismos, buscó élites, buscó Washington. Lo que estamos viendo esta semana no es una anomalía, es la conclusión lógica de un partido que nunca aprendió a creer en el pueblo que decía representar. Pero lo que Washington no quiere que sepas es esto. La decisión de Alejandro Moreno de acudir al Departamento de Estado no fue un acto de valentía política, fue el último recurso de un hombre acorralado. Y Sheinbaum lo sabía desde el primer movimiento, ese fue el contexto. Ahora viene la cadena de errores que lo llevó hasta aquí, y es donde la historia se pone devastadora. Alejandro Moreno no llegó hasta este momento por mala suerte, llegó por una cadena de decisiones que en su momento parecieron inteligentes, que parecieron calculadas, que parecieron el manual correcto para hacer política de oposición en el México de la Cuarta Transformación. Cada una fue un paso más dentro de una trampa que él mismo construyó. El primer error. Semanas antes de este episodio, Moreno apostó por el lenguaje de la confrontación máxima. Decidió llamar a Morena narcopartido en sus publicaciones y comunicados oficiales. La lógica parecía sólida. El lenguaje incendiario genera atención, consolida a la base dura y obliga al adversario a defenderse en el terreno que tú elegiste. Era el manual de la oposición agresiva. Lo que Moreno no calculó era que esa decisión acababa de activar la maquinaria institucional del Instituto Nacional Electoral. El INE emitió una medida cautelar, le ordenó retirar el término, le ordenó limpiar sus publicaciones y en ese momento Moreno perdió el terreno legal. Le entregó a la Cuarta Transformación el argumento de que el PRI opera fuera de los marcos institucionales que dice defender. Ese fue el primero. El segundo error lo cometió días después, cuando conoció la cautelar. Detente un segundo aquí porque lo que sigue es más importante. El segundo error.
Frente a la medida del INE, Moreno tenía opciones institucionales disponibles: el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los tribunales locales, los organismos electorales con competencia en la materia. Decidió ignorarlos. Calculó que escalar internacionalmente le daría más presión política que litigar dentro de México. Calculó que nombrar a Washington haría retroceder a sus adversarios. Fue al Departamento de Estado de Estados Unidos y no fue con cualquier herramienta. Invocó la ley Magnitsky, el mecanismo con el que Washington sanciona a los peores violadores de derechos humanos del planeta, el mismo que se usa contra funcionarios rusos, venezolanos, iraníes, contra 3 consejeros electorales del INE de una democracia soberana que le ordenaron retirar publicaciones ofensivas. Pidió que les quitaran las visas, pidió que los sancionaran. Lo que Moreno no calculó era que esa decisión acababa de colocar a México, voluntariamente, por mano de un dirigente opositor mexicano, en el mismo catálogo internacional que los regímenes que violan los derechos humanos de sus ciudadanos. No generó presión sobre la Cuarta Transformación. Generó escándalo patriótico, le entregó a Sheinbaum el argumento soberanista más poderoso de su sexenio, en bandeja de plata. Y aquí es donde el tablero se complica para sus adversarios. El tercer error. Moreno creyó que el timing era favorable, creyó que podía navegar la tormenta judicial que se acumulaba en Campeche, el estado que gobernó entre 2015 y 2019, mezclándola con el ruido del debate político nacional sobre las instituciones electorales. Creyó que la denuncia en Washington le daría cobertura mediática suficiente para distraer la atención. Ese mismo día, mientras Moreno presentaba su denuncia ante el Departamento de Estado, 2 personas de su entorno cercano eran detenidas en Campeche. Luis Antonio Espinosa Campos, contador y representante legal de empresas del hermano de Alito, Emigdio Gabriel Moreno Cárdenas, fue arrestado en la Ciudad de México por un presunto desvío de 97 millones de pesos hacia la televisora Mayavisión. Carlos Alberto Medina Hernández, quien fue director de comunicación social durante el gobierno de Moreno en Campeche, fue arrestado por su presunta complicidad en una red de empresas factureras que habría desviado 36 millones de pesos adicionales. 133 millones de pesos del erario de Campeche, del dinero de las familias campechanas. Lo que Moreno no calculó era que ese timing no lo cubría, lo destruía. La imagen fue devastadora. El hombre que iba a Washington a hablar de derechos humanos y democracia tenía a su contador y a su director de comunicación presos por corrupción el mismo día. Ese tercer error fue lo último que calcularon mal, porque para entonces Sheinbaum ya tenía el tablero rediseñado. Mientras Alejandro Moreno construía su propia trampa en Washington, Claudia Sheinbaum hacía algo que sus adversarios nunca aprenden a anticipar. No reaccionó, esperó, dejó que el movimiento del adversario se completara, dejó que la imagen quedara fija en la memoria colectiva. El dirigente del PRI en suelo estadounidense pidiendo a Trump que castigara a árbitros electorales mexicanos. Sheinbaum entendió algo que Moreno no calculó. No necesitaba atacar, solo necesitaba nombrarlo. Pero lo más poderoso no era lo que se veía. La estrategia de Sheinbaum tenía 3 movimientos en secuencia. El primer movimiento fue el silencio estratégico, no reaccionar en tiempo real, no emitir comunicados de urgencia, no alimentar el ciclo del escándalo con declaraciones precipitadas, dejar que la imagen de Alito en Washington hablara sola durante horas, que los ciudadanos la procesaran, que la indignación se acumulara de forma natural, sin necesidad de instrucción desde Palacio Nacional. El segundo movimiento fue el encuadre soberanista. Cuando llegó el momento de hablar, desde la conferencia mañanera, en el espacio de mayor audiencia política del país, Sheinbaum no respondió como presidenta que defiende a su partido, respondió como presidenta que defiende a México. No era un conflicto entre Morena y el PRI, era un conflicto entre quienes creen en México y quienes le piden permiso a Washington para hacer política nacional. El tercer movimiento fue el definitivo, el humor. ¿Qué mexicano como presidente de un partido va a presentar denuncias en Estados Unidos para pedir que quiten visas? Hasta da risa. 4 palabras. Hasta da risa. Esa frase hizo algo que ningún argumento político podía hacer. Convirtió a Moreno de antagonista peligroso en figura ridícula, en alguien que no merece indignación,
merece lástima y añadió el diagnóstico final, sin ambigüedad. Es presidente de un partido político en extinción. No en decadencia, no en crisis, en extinción. Lo que encontraron después no estaba en ningún análisis previo. La declaración de Sheinbaum también cerró el flanco judicial con precisión quirúrgica. Cuando le preguntaron si los arrestos en Campeche eran una persecución política coordinada desde presidencia, respondió con 3 movimientos simultáneos. Separó a la Fiscalía General de la República del caso. Ese asunto corresponde a la Fiscalía Estatal de Campeche, no a la federal. Separó al Ejecutivo del proceso de desafuero. Esa decisión le compete al Congreso, no a ella. Y llamó al asunto por su nombre. No se trata de un tema político, se trata de un posible delito. 3 separaciones en una respuesta, ninguna improvisada, cada una diseñada para cerrar el argumento que la oposición quería abrir. Sheinbaum no reaccionó, diseñó, no improvisó, ejecutó. La reacción de Moreno y el PRI no fue la de alguien que tiene una respuesta preparada, fue la de alguien que no esperaba este nivel de contragolpe. Moreno anunció que llevaría el caso además ante la ONU, la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Más organismos internacionales, menos México. La estrategia se confirmó a sí misma. El PRI ya no busca convencer a los mexicanos, busca árbitros externos, busca el aval de organismos y gobiernos que no tienen que rendir cuentas ante el pueblo de México. Dale like si llegaste hasta aquí porque esto apenas comienza. Y entonces el impacto llegó a los pasillos del Senado. El diputado Arturo Ávila de Morena y su homólogo priista Carlos Gutiérrez Mancilla protagonizaron un altercado con empujones e insultos en el patio del federalismo del Senado de la República. Ávila acusó a Moreno de traición a la patria por buscar injerencia estadounidense en asuntos internos. El operador cercano a Alito respondió con señalamientos sobre vínculos con el crimen organizado. Ávila lo llamó el porro de Alito. Eso no es debate político. Eso es la imagen de un partido que ya no puede sostener una conversación institucional sobre lo que hizo su dirigente. Ese detalle pequeño cuenta una historia enorme. Y aquí está el elemento que conecta todo esto con las familias mexicanas de a pie. Mientras Alejandro Moreno pedía en Washington que protegieran los derechos humanos de consejeros electorales, la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de Campeche procesaba el caso de 97 millones de pesos desviados por el entorno de su propio hermano. 97 millones de pesos del erario campechano, del dinero de las familias de Campeche que pagan impuestos y esperan servicios públicos. Ese es el PRI que fue a Washington a hablar de derechos humanos. Ese es el partido que le pidió a Trump que castigara a árbitros electorales mexicanos. Y el villano doméstico también apareció, porque en las horas que siguieron a la conferencia de Sheinbaum, voces del viejo régimen, columnistas de los medios corporativos, operadores disfrazados de analistas, intentaron encuadrar la denuncia de Moreno como un ejercicio legítimo de libertad de expresión y pluralismo democrático, no como lo que era, un dirigente político mexicano solicitando la intervención de un gobierno extranjero en los asuntos electorales internos de su propio país. Los medios de siempre, el manual de siempre, la sumisión de siempre. Lo que la mayoría de los analistas vio esta semana fue una pelea política entre Sheinbaum y Alito Moreno. Lo que realmente ocurrió fue otra cosa. Fue la demostración de que Sheinbaum tenía el tablero diseñado desde antes de que Moreno comprara el boleto de avión a Washington y que el PRI caminó directo hacia la trampa, paso a paso, sin que nadie los empujara. La arquitectura del plan maestro tiene 3 piezas y solo cuando las ves juntas entiendes por qué este movimiento es irreversible. La primera pieza era el silencio institucional. Sheinbaum no necesitaba responder a Moreno mientras se movía, necesitaba que Moreno se moviera solo. Cada hora que pasaba sin una declaración de presidencia era una hora más en que la imagen de Alito en Washington se consolidaba en la memoria pública sin que nadie pudiera acusar a la 4 de haberla fabricado. El silencio no era ausencia de estrategia, era la estrategia. La segunda pieza era el encuadre soberanista blindado. Antes de que Moreno presentara su denuncia ante el Departamento de Estado, la narrativa de la Cuarta Transformación ya llevaba meses construyendo el argumento de que México es una nación soberana que no acepta injerencias externas.
Ese argumento fue diseñado primero para Trump, para los aranceles, para las amenazas migratorias, pero era un encuadre que funcionaba contra cualquier actor que recurriera a presión extranjera. Moreno lo activó sin entender que caminaba hacia un campo minado que no fue construido para él, pero que lo destruía igual. La tercera pieza es la que nadie vio y es la que hace el movimiento irreversible. Y aquí es donde la jugada se vuelve imparable. La ley Magnitsky que Moreno invocó no solo falló como herramienta de presión, se convirtió en su sentencia política, porque al usar ese mecanismo diseñado para sancionar a los peores violadores de derechos humanos del planeta, contra consejeros electorales de una democracia soberana, Moreno cruzó una línea que no tiene regreso. Cualquier fuerza política que en el futuro quiera recurrir a Washington para presionar a México, va a cargar con el precedente de Alito Moreno. Va a cargar con la imagen del dirigente priista invocando la ley de los dictadores contra árbitros electorales mexicanos. Eso no es un error táctico, es una contaminación permanente de la estrategia. Y aquí viene la nueva dimensión que ningún noticiero convencional está desarrollando. Lo que Moreno acaba de hacer no afecta solo al PRI, afecta a toda la oposición mexicana que en algún momento haya considerado o que en el futuro considere recurrir a presión internacional para equilibrar la balanza política interna. Ese camino ahora tiene un nombre, tiene una imagen, tiene un precio político que ningún partido de oposición con aspiraciones reales va a querer pagar. Sheinbaum no solo pulverizó a Alito Moreno, blindó el argumento soberanista contra cualquier oposición futura que intente el mismo movimiento. Eso es lo que los medios corporativos no te van a decir, porque lo que acaba de ocurrir no fue una pelea entre partidos, fue la demostración de que la soberanía de México ya no se negocia, ni con Trump, ni con el PRI, ni con nadie. Detente un segundo y procesa lo que eso significa, porque este episodio tiene 3 dimensiones de impacto, y cada una es más grande que la anterior. Primera dimensión, para el ciudadano mexicano. Mientras Alejandro Moreno pedía en Washington que sancionaran a consejeros electorales mexicanos, la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de Campeche documentaba que el entorno de su propio hermano habría desviado 97 millones de pesos del erario campechano hacia la televisora Mayavisión, que la red de empresas factureras vinculadas a su exdirector de comunicación social habría desviado 36 millones de pesos adicionales. 133 millones de pesos. Ese es el dinero de las familias de Campeche, de las madres que llevan a sus hijos a las clínicas públicas de Campeche, de los trabajadores que pagan sus impuestos en Campeche. Ese dinero no llegó a servicios públicos, llegó a una televisora y a una red de empresas fantasma. Y el hombre responsable de ese gobierno fue a Washington a hablar de derechos humanos. Detente un segundo aquí porque lo que sigue es más importante. Segunda dimensión, para México como nación. Este episodio le entregó a Sheinbaum un argumento soberanista que ningún discurso político podría haber fabricado, porque no lo fabricó ella, lo fabricó la oposición. México llega a esta coyuntura con algo que no tenía hace una década. Un gobierno que puede señalar con precisión quirúrgica quién cree en México y quién no. No como retórica, como registro histórico. Cuando lleguen las próximas negociaciones con Washington sobre aranceles, sobre migración, sobre recursos estratégicos, el gobierno mexicano va a poder decir con evidencia documental que la única fuerza que ha intentado someter a México ante presiones externas no ha sido el gobierno de la Cuarta Transformación, ha sido la oposición del viejo régimen. Eso cambia la posición negociadora de México de forma permanente. Tercera dimensión, para el mundo, el orden unipolar no está en crisis, ya murió. Y desde sus cenizas, México está ayudando a escribir las reglas del nuevo mundo. Lo que ocurrió esta semana no fue solo un episodio de política interna mexicana, fue una demostración para el sur global de que cuando una fuerza de oposición decide recurrir a la presión de la potencia hegemónica para resolver sus conflictos internos, hay gobiernos soberanos que lo nombran, lo encuadran y lo convierten en precedente histórico. Naciones en África, en América Latina, en el sudeste asiático, observan cómo México maneja la presión del unilateralismo estadounidense. Y lo que vieron esta semana fue a un gobierno que no necesita gritar, que no necesita amenazar, que solo necesita nombrar. México ya no está solo, y aquí es donde el tablero se complica para sus adversarios.
Hubo un momento esta semana en el que Claudia Sheinbaum habló, y cuando lo hizo, ya había ganado. Desde su conferencia mañanera, con la precisión de quien no improvisa, la presidenta dijo: ¿qué mexicano como presidente de un partido va a presentar denuncias en Estados Unidos para pedir que quiten visas? Hasta da risa. Ha caído al nivel más bajo de no creer en México y los mexicanos. Es presidente de un partido político en extinción. 4 oraciones, ninguna improvisada. Cada una un mensaje codificado para un destinatario distinto. Cuando dijo ¿qué mexicano?, no estaba haciendo una pregunta retórica, estaba enviando un mensaje directo a cada ciudadano de este país. La pregunta de si Moreno es o no mexicano en su lealtad ya no la responde Sheinbaum, la responde el propio Moreno con sus acciones. Cuando dijo hasta da risa, no estaba siendo informal, estaba ejecutando el movimiento político más letal que existe: convertir al adversario en objeto de burla en lugar de objeto de miedo. Un adversario temible se combate, un adversario ridículo se ignora, y un partido que se ignora deja de existir. Cuando dijo no creer en México y los mexicanos, estaba enviando un mensaje a Washington: cualquier solicitud que provenga de este actor no representa a México, representa a un operador político en extinción que no tiene respaldo popular ni institucional en su propio país. Y cuando dijo partido en extinción, cerró el argumento definitivo: no en decadencia, no en declive, en extinción. Esa palabra no es un insulto, es un diagnóstico científico. Y Sheinbaum, la científica, la doctora en ingeniería energética, la mujer que piensa en datos antes de hablar, eligió esa palabra con precisión de laboratorio. Pero lo más poderoso no era lo que se veía. La declaración también fue un mensaje hacia los adversarios internos, hacia los columnistas de los medios corporativos que encuadraron la denuncia de Moreno como un ejercicio de libertad de expresión, hacia los operadores del viejo régimen que apostaron por la sumisión rentable sobre la soberanía digna, hacia los que aún creen que México puede gobernarse desde Washington. Sheinbaum no improvisó, no reaccionó, diseñó, ejecutó, y cuando habló ya había ganado. Pero hay un hilo que queda suelto, y es el más importante de todos. En septiembre, hace exactamente semanas de distancia, el Congreso de la República retoma su periodo ordinario de sesiones, y en ese momento, el proceso de desafuero de Alejandro Moreno Cárdenas puede reactivarse. El desafuero no lo decide Sheinbaum, ella lo dijo con precisión. Esa decisión le compete al Congreso, pero lo que el Congreso va a tener sobre la mesa en septiembre ya no es el mismo expediente político de hace unos meses. Ahora tiene algo más. Tiene la imagen de un dirigente partidista que fue a Washington a invocar la ley de los dictadores contra árbitros electorales mexicanos mientras sus colaboradores eran detenidos por corrupción en Campeche. Tiene 133 millones de pesos de presunto desvío documentado por la Fiscalía de Campeche. Tiene el registro histórico de un hombre que eligió Washington sobre México en el momento más crítico de su carrera política. Quédate porque la última pieza lo cambia todo. La gran pregunta que nadie en el Senado quiere responder en voz alta es esta: cuando llegue septiembre y el Congreso retome el desafuero de Alito Moreno, ¿cuántos senadores del PRI van a votar para proteger a Lord, hombre que acaba de pedirle a Trump que castigue a México? ¿Cuántos van a cargar con ese peso ante su electorado? ¿Cuántos van a poder mirar a los ojos a los ciudadanos de sus estados y decir que votaron por proteger a quien entregó la soberanía? México llegó a este momento con el argumento soberanista más blindado de su historia reciente. Ahora tiene algo adicional: el registro irrefutable de quién cree en este país y quién no. Y lo que se viene en septiembre va a exigir que cada legislador tome posición, sin ambigüedad, sin evasión, sin el manual del viejo régimen que ya no funciona. En el próximo análisis vamos a desmenuzar el proceso de desafuero de Alejandro Moreno en el Congreso, porque lo que está a punto de ocurrir en septiembre va a revelar cuántos legisladores del viejo régimen están dispuestos a hundirse con él. Y vas a querer estar aquí cuando ocurra. Recapitulemos lo que ocurrió esta semana. Lo que ocurrió: el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, presentó una denuncia ante el Departamento de Estado de Estados Unidos, invocando la ley Magnitsky contra 3 consejeros del Instituto Nacional Electoral, después de que ese organismo le ordenara retirar publicaciones en las que llamaba a Morena narcopartido.
El mismo día, 2 colaboradores cercanos a su entorno eran detenidos en Campeche por presuntos desvíos que suman 133 millones de pesos del erario campechano. ¿Cómo ocurrió? Sheinbaum no necesitó atacar, dejó que Moreno construyera la imagen, dejó que la imagen hablara, y cuando llegó el momento, respondió desde la conferencia mañanera con 4 palabras que lo convirtieron en objeto de historia, no de debate. ¡Hasta da risa! Y añadió el diagnóstico que ningún gobierno anterior se habría atrevido a pronunciar con esa claridad. Partido en extinción. ¿Por qué importa? Porque lo que ocurrió esta semana no fue una pelea entre Sheinbaum y Alito, fue la demostración pública, documentada e irreversible de que el viejo régimen ya no tiene proyecto nacional. Tiene gestores en Washington, tiene redes de corrupción en los estados que gobernó, tiene el manual de la sumisión que funcionó durante 71 años y ya no le funciona. El patio trasero se convirtió en potencia y el partido que creyó que podía gobernar México sin creer en los mexicanos acaba de escribir el último capítulo de su historia. Si este análisis te abrió los ojos sobre lo que realmente está en juego, dale like ahora mismo. Cada like le dice al algoritmo que este tipo de contenido importa, el que no te van a dar los noticieros de siempre. Suscríbete al canal y activa la campana, porque lo que viene en septiembre, con el desafuero va a necesitar análisis así de profundo. Y vas a querer estar aquí. Y antes de irte, dinos en los comentarios, ¿crees que algún senador del PRI va a tener el valor de votar contra el desafuero de Alito Moreno después de lo que ocurrió esta semana? ¿O el partido ya está demasiado hundido para salvarse a sí mismo? Escríbelo abajo, queremos leer lo que piensas. ¡Atención, México! Al principio de este video te hicimos una pregunta. ¿Qué hace un gobierno extranjero cuando el dirigente de un partido opositor le pide que intervenga en los asuntos electorales internos de una democracia soberana? Ahora ya tienes la respuesta, no hace falta que Washington responda, ya respondió México. ¡Qué momento para estar vivos y ser testigos de esta transformación!